el acto hoy, y dado que estamos de fiestas en el mundo musulmán, estamos a las puertas de Ramadán y aquí en Madrid ya estamos de San Isidro, por lo cual hoy por hoy reunimos un cartel muy importante. A mi derecha está el doctor general Said Ghanim. Nosotros le hemos tenido en un acto anterior y que la verdad ha sido fructífera su paso por Madrid. Nos ha animado mucho a aprovechar su presencia en Bruselas para que imparte hoy su punto de vista, que para nosotros es muy importante. Tenemos también el doctor Pablo Sabag. El doctor Pablo Sabag es un gran académico, pero aparte de esto, un gran sabio en materia de relaciones internacionales. Contamos hoy con su presencia y le he pedido, por favor, que nos diera un enfoque especial sobre Siria. Y a mi izquierda tenemos a nuestro colega, el recién nombrado embajador de Palestina en El Salvador. Nos felicitamos nosotros mismos por su nombramiento y le damos la enhorabuena y le deseamos que tenga todo éxito en su nueva misión. El tema elegido: desafíos de seguridad. Un tema muy interesante, pero muy complicado. Hemos participado en muchos foros de seguridad. Apenas se oía al otro lado del Mediterráneo, el sur del Mediterráneo. Nosotros pertenecemos a esta cuenca en la cual hoy hace voz propia, por lo cual el análisis se me cabe mucho más interesante, porque a menudo, muchas veces, nosotros no somos actores en ese escenario. Hoy hemos querido ser actores con la opinión propia. Paso la palabra al general Said Ghanim. Su conferencia le va a dar en inglés. Si en algún momento dado hay alguna dificultad, podemos ofrecer luego, a modo de resumen, algo en español, pero la tiene muy bien preparada la conferencia y espero que no haya mucha dificultad en seguir su propio análisis. Y también, antes de olvidarme, hoy hemos tenido una noticia muy triste. Contábamos hoy con la presencia del embajador de Egipto y varios embajadores árabes, pero justamente a esta misma hora, hace una hora, murió el embajador de Egipto, por lo cual murió el padre del embajador de Egipto, por lo cual nosotros desde aquí le pasamos el pésame y lo sentimos mucho, y él me ha encargado personalmente de transmitir este mensaje a todos ustedes. When I will talk about challenges, I will make it collateral. I will not talk country by country. But confronting challenges by countries, I'll try to select some countries to see together, according to my information, how countries in the Middle East try to fight back, their challenges. Let me call it this way. I don't know if I'm introduced. Anyway, I'm Said Ghanim. I'm retired from the Armed Forces, Egyptian Armed Forces. I'm visiting professor to NATO Defense College, to Royal Military Academy in Belgium, to National Defense University in Taiwan, and American University in Emirates. Specialize in international security, international relations, and it's my pleasure to be with you here today. Before I start, I will try to take as short as possible, and please feel free when you ask me. Feel free. I'm not representing any country. I'm trying to be, I'm Egyptian in my heart for sure, but I'm not representing any countries. That's why, so please feel free when you would like to ask anything. I have no problems at all. I will start with introduction, and then I will talk about the main challenge to domestic security in the Middle East states, and then Middle and Eastern states, different ways of addressing, as I said. And then I will try to make assessment to this confronting of or addressing the challenges. Middle East is known. Why I try to define it now, just to make it specific, what I will talk about. Middle East, I consider it's Middle East and North Africa, and it's taken from Mauritania in the west up to Gulf countries, and
Levant, like Syria, Lebanon. I will include only 21 countries. I will exclude from the Middle East non-Arab state countries because I'd like to concentrate on more on the Arab states. Challenge, as you know, that all obstacles can meet any association, any foundation, any country as well. Okay, I believe that challenges, if we divide them, we find them politically challenges maybe, economic, social challenges, security challenges. So if I start with political and security challenges, I think the main challenge is a result to the challenge, which is not satisfied. People are not satisfied in, let me say, some or most of Arab states. They are not happy. Maybe the reason which are the challenges that I can say inequality of dealing with people. It's really a challenge. And it's clear. We have to stop fighting, say we are good, we are good, we are good. We have many things bad. So also arbitrary injustice, implementation of laws. General, I go any place, nobody can stop you. It's against the law. So it's really challenged in some of the countries. Also, lack of transparency. Lack of transparency, it's like virus, really, because it cuts the bridge between the government and the people. So some of the countries, I don't say all of them, really, but some of the countries really they suffer this kind of lack of transparency. Also, decline of public service. And so I believe if I go in anywhere, and I visit Europe maybe twice a year, as I told you, because I give lectures here and there. So what I like when, let me talk about other countries, what I like when I go to Belgium, for example, or let me say even Netherlands, just I came from now. You know, when I see service here, I see it in very far place, so the same service. If we don't have this kind of equal service to everybody, it will be like a challenge to a country because people will not be happy. Less of state legitimacy because of, you know, ruling of the elite that they try, how can I say, most of elites in some countries are corrupted. Maybe because of long service for a long time in their positions, maybe. Maybe because of nepotism, only families to be together just in good positions, maybe. So this really makes like lack of legitimacy, as I told you. Security apparatus. Security is very important. Security every place, even in the bathroom, sorry. But shouldn't be a state inside state. So when security is a state inside the state, it's a very, very big challenge to the country. There are some, let me say, complex political and security challenges. They are connected to each other, and some of them result to each other. Every one of them is a result to each other. So if I say unsecured international borders, right? It's a challenge for many countries. Let me say, most of the countries, they are suffering this kind of challenge, not only the Middle East. So illegal immigration comes from this, at least for the illegal immigration, which is really big challenge now in the Middle East and North Mediterranean. I think Spain is suffering from that. Mostly Italy is suffering from that as well. Then uncontrolled refugees also. See, Lebanon is doing a very good job with refugees now. I think Egypt is doing the same, but also Turkey, I'm sorry to say, is playing game with these refugees with Europe. I think so. So if refugees are not well controlled, if you allow me to call them refugees because really it's a difficult word, so it will be like a challenge to every country, not only the country they came from, but to the country they go as refugees in. Traffics, human traffic, child traffic, women traffic, arms traffic, drug traffic, it stands for country. All of these challenges, and you know, armament, spread of the armament, especially unconventional arms like chemical warfare, nuclear, and so on. So when they are, you know, this kind of arms traffic, really it becomes like challenge to country if it's not controlled well by, the government. Terrorism. Believe or not that 67 international organizations and groups are prescribed are terrorist groups now.
31 of them are prescribed terrorist groups starting from in the Middle East and maybe after 2014. I'm not talking about Al-Qaeda, Al-Qaeda 2001. And 17 of these, as I told you, only from 2014. And see from this map, really, I worked hard to do this one. So they are sprayed with names everywhere in the Middle East, mostly in the Middle East, unfortunately. Social challenges. Demographic pressure. Suppose that, and sometimes it's not a fault of the country. Like Egypt is 1 million kilometers, for example. 7%, it was 5%, now 7% could be occupied by people. Could be good for people to live, only 7 because of the desert. So when it's like that, it really suffers. And one of the many challenges, not again is the domestic security, but it's economic more. I'll come to that. Socioeconomic, that you are bigger, you're getting bigger in population, and you don't have the economic development to catch up with this. Maybe China succeeded in that, but I hope some other countries with increasing population can be very careful and skillful about it. Inherited hostility, which is very bad in traditions and culture and education as well. That when I was young, really, this me, I talk about myself and even families around me. I never know the difference between Christian and Muslim. So, but when you always say, he's Christian, he's Muslim, he's Sunni, he's Shia, this builds war now. It builds war. It comes not only from the international community, not from the, I don't like to talk about conspiracies, but anyway, but also from the families. No difference. Some countries until now in the IDs, national IDs, they write Muslim or Christian. No, it shouldn't be, to be honest. So this one of really, we have to be careful about. Education and scientific research, academic researches. Some countries, they don't care. They believe it's something like, how can I say, recreation. No, it's like water and air, which we breathe. So we have also to be careful about that. If really we don't care, it will be not only a bigger challenge, it will be disaster, as in many countries now. Ideologies and cultures, different ideologies and cultures. They could be clashed and they could be matching. It's up to us. I don't say that Europe is a heaven, no, but see how many languages, nations, religions, and we have the European Union now. I can wake up in the morning, tell my wife would like to go from Spain, for example, from Brussels, as I said, from any place. I can drive my car and go. And Arabic nations, one language, mostly one religion, but not matching well. Many media really not concentrating, they concentrate more in violence now. Some of them recommended to do that, and some of them just to sell what they do. And really it's a challenges in not very conscientious communities. Also, the big gap of civilizations, not only among states, but only among folks in one state, and even ideology and culture. One of the main reasons of the war in Libya, which was our last year conference, by the way, it was about Libya, that they are folks, and mostly they don't match each other, they don't disagree with each other. So it was easy to have conflict even until now among them. Also, environmental challenges. It's really, in North Africa, really will suffer much if it's not taken well. I'm really surprised with President Trump. He would like to get out of this. Yeah, it's his money, yes, I'm right, but if a part of the world will suffer, it's like a human body. The other world will be, affected by this crack. Economic, I think that
You know, when you have lack or shortage of economic opportunities in the country, you are not able to have investment. And this is related to security, because if your country is not secure, so investment will be difficult. Also, there is always formula which is very important. This formula is what? You know, that is, what's your qualification? What's your job, your rank, your job, whatever it is, and how much you earn. Some people believe it's nothing, but really it's a challenge if it's not taken well. I think so. Because you will lead to other challenge, which I'll go through, which is brain drain. That I feel that I'm really digested. I'm not addressed well in my country. So I have to go out and then work outside. Maybe they can give me what I deserve or put me in a position which I deserve. And these countries lose a lot of money because of that, and they never know that that was the reason, by the way. Unemployment, it's a challenge, it's for sure. And that's why, as we know that national powers, they are now, let me say 10 when we added, this is what you call it, soft power. And Iran is very good in that, I think, soft power. I read a lot about that. Yeah. So I believe the most important national power is human power. If you can use your people very well. Some leaders believe that their human power is something like burden. Something, you know, they cannot endure. Some of them, they are like treasure. I have to know how to use them. I may both. I cannot ignore external challenges. Very important. What is the problem here? We have superpower states. They are superpower states. The only global power is the United States. I agree with that. We have regional power states. But when I was talking to them in my lectures, I tell them the problem sometimes that wrong strategies. You have your wrong strategies. Nothing wrong, and, you know, absolutely wrong or absolutely right. But this strategy is not suitable to proceed here. Like I wrote one of my articles, how can I implement a very accurate strategy in a random place? It's wrong formula. So you have to think about this. Because consequences is not as you expect. I believe so. Anyway, sometimes countries support, and it happens. It happens. I don't condemn any country especially, and that's why, as I told you, when I will talk about challenge, I will not talk about countries. Countries support, you know, conflicts, and the current conflicts right now. It's known. So really, you don't create only challenge to these countries, but all the region. And also interference with force. I'm sure that most of us, we know about this, the four ideologies of the superpower states, like isolationism, liberal intervention, internationalism, and then realism. Liberal intervention, it depends on using force to impose democracy or to impose my strategies. Really, it was wrong when it has been done with Iraq and Afghanistan, for sure. Yeah, imposing influence. Influence is important for superpower regional power states, no doubt. But when we have like craze of imposing influence, so what do you think, what will be the result? I wrote once before also about what you call it influence management. If you would like to impose your influence, fine, it's your right. But you have to know how to manage your influence. Otherwise, you will be, and everybody around you will be in trouble. Okay, addressing. Now I'll talk about countries. Let me talk about my country, Egypt. I start first. Yeah, from all what I've said, Egypt has some, for sure, like any country. So if I talk about borders, because you are not living alone, every country has what I call it, or strategy, as they call it, strategic theaters. Strategic theaters not only inside the country,
but also around the borders. Like Sudan is our strategic depth or a strategic theater, you know, not theater of war, but theater of political and influence and relations. Libya is our west. Not Israel, but what you call it, Syria is our eastern strategic theater or depth, I believe so. So if we talk about one, yes, I cannot say Israel because whatever the treaty between Egypt and Israel, but no need to explain more, but anyway, it couldn't be, it shouldn't be, it shouldn't and it couldn't be the strategic depth of Egypt. But you have the Palestinian people, who have the right to live and problems. Yeah, we know that there's Hamas, and I will not talk about Palestine because we have, the ambassador will talk better and more about me, but I'm talking about Egyptian relation in that. Unification of Palestine is very important to everybody, Palestinian before us and also to the countries around. And by the way, I believe the main reason of all problem and crisis all over the world is the Palestinian cause. The main reason, and everybody deny that. I'm not bluffing anyone. I say that everywhere. If anybody denies that, I think he must wake up. He must wake up. Because injustice, unfair dealing with this cause is the reason of all what's going on right now. That's why I believe that shifting the embassy of the American to Jerusalem will cause a lot more challenges will come, more conflicts would come. And I don't know why you don't expect that. Really. I'm surprised. Anyway, so Egypt will try to find solution because Palestine must be with one government, and it's known it's where. I think so. Also, you know, this kind of border security, like mobile and moving patrols, sea, air, and ground patrols. It's a big canal has been digged by the Egyptians, you know, just not to allow the tunnels between Hamas and Egypt. And I think Hamas is getting, hopefully, in the right way, relatively more than before. I think so, relatively. Just because they believe also that, they know that they are Palestinian and they believe that it should be taken in the right way. I think so. Egypt has created many national councils. Not many, let me say several. Let me say there are maybe 3, 4 now, like National Security Council. It's going to be held first time. It was only the Defense Council. And Council of Terrorism, fighting terrorism. It's new in Egypt also. And some others. They try now to be organized under supervision of the president and the prime minister themselves. Try to, just to, as I told you, to confront the challenges. Also, Egypt started to think, which is something very important. I believe the difference between Libyan and Syrian crisis, addressing the two crises, that in Syria, in Libya, everybody believes that every country believes that it is a part of solution in Libya. Or partners, they try to participate in Libya to solve it. Mostly, they think this way, even though they have problems together until now. But in Syria, all of the partners dealing in Syria, they are part of problems, not part of solutions. That's why, and also I will leave to my colleague to talk more about Syria, but anyway, this in brief, I think, really, it should be thought in this way. So Egypt now increasing, you know, cooperation with Algeria, Tunisia, to solve out the Libyan problem. Internally, I think that the economic reforms started. Yeah, people suffer now, but we have to, yeah, because it's something like waking up. Otherwise, we will sleep forever. You know, in Sinai, there's some big development and improvement, I think, because the main reason that Sinai really was a theater or a playground for all kinds of criminals that was ignored for a long time. I believe so. Big projects, economic projects, are being processing right now.
and also fighting terrorism by the armed forces, supporting the police. And their big operation now in Egypt, which is Sinai 2018. اوكي انا فاضل لي وقت قد ايه؟ معقول انت بتدي ساعه؟ Okay, so I thought it's longer than that, but anyway, I will try to finish quickly. ما بحبش المفاجآت يا بيه. مفيش مشكلة. So in Iraq, anyway, I will talk very quickly about the Gulf countries, make it in brief because really it's short time. Because, sorry, I said I will ignore. But anyway, Iraq, I think it tries to build up better and better now. Like, you know, what you call it, the election is going on. I believe that the main challenge meets Iraq, which is, I think so, Iraq, Turkey, and Syria, maybe Iran, they are together, which is the Kurds country, to be independent. I mean, to have a Kurd nation. And they do some, the procedures try to fight that. I don't say that I agree with this or I don't agree, but anyway, they try to face the problem this way. So I think Iraq, anyway, it's trying to, it get big benefits from the international community. Yes, it did. It's trying to develop their country right now. I think they are in the stage going for building up the country. But in the near future, I believe they will meet more challenges because of the result of the election. I think so, which is coming very soon and expected. I think they will meet big challenge. I believe so. Lebanon, also election is a challenge because it's willing to some of the party and still believe in Sunni and Shia. So the problem is coming and it will be increased, I think. Not because the election is bad or right, but because the result. They work hard with the refugees, as I mentioned, and also they try to control border with Syria, in addition to some efforts for their economy. Jordan in security, in health and education, really I salute them. They do very well, and that's why they are working hard. But Jordan, in its location, is geostrategically, really it's in a big mess because it's surrounded with conflicts here and there and even terrorism. Saudi Arabia, I believe that internally, maybe they are doing well. I think so. They are doing very well internally, these reformers. But externally, I will say something. If you ask yourself this question for first time even, what is the most country we criticize all over the world? It's the United States of America. Why? Because it's the big global power state, the biggest one, the strongest one. And they believe that they're police of the world. So we consider them responsible of all problems all over the world. Saudi Arabia is the same. If you believe they would like to be a regional power, so it's not only when, but it's only burden and endure responsibilities and consequences. Because if you want to be a regional power, you are responsible of the security of the region, not of the conflicts of the region. I'm not condemning, but at the same time, we have to think this way. I'm not talking about Saudi Arabia, Turkey, Iran, Israel, even Egypt is coming back again to be a regional power, even some people push it up. So you have to think in both. This is very important. Anyway, they have their vision, which is well known, the 2030, and it's built on three main pillars, which is terrorism, Iran, for sure, and also economic problems, which they have internal economic problems, which they are trying to reform right now. So they are doing a lot even in security. I think, the last one, let me talk about Qatar now. The last one I had to reduce, I'm sorry. I thought my lecture would be 1 hour, this what I learned before, but anyway, this is what I expected. So Qatar. I believe, it's my opinion, Qatar's strategy
They had a strategy. Maybe the first Gulf country had a strategy. I think so. Qatar believe it's like a belly button, small belly button in a big belly, which is Saudi Arabia, long time before. And historical, we know the relation, it was not always good among them. So Qatar is, I think, afraid to be swallowed. Somebody may ask me, why not Bahrain? Because two reasons. The biggest field of gas, which is shared with Iran in Qatar. Second, which is very important also, the lonely countries, Gulf country, has coup against the father. So this is not agreed by other Gulf countries, especially Saudi Arabia. So that's why he know that. And they started to think, how can we conclude that? So they had to have who support the other Gulf countries, so maybe Arab Spring will be good to change with good regime which has good relation with us, with Muslim Brotherhood, and also have very good relation with Israel, European Union, and United States of America. This is their own strategy, I believe, and they started like that, this way. So, I'm sorry, I'll have to finish. Have all the countries. Anyway, my lecture will be available for all of you if you need it. And the last point I will talk about, which is the addressing. I can show you big concentration on fighting terrorism and economy. But most of Arab state countries don't think about political reforms. This is my evaluation in very brief. They concentrate on economy and fighting terrorism. Halas. I invite you to visit Fragile State Index, and you can see the fragile and failed countries, stable countries, sustainable countries. And then this is only for the Middle East, by the way. I briefed it, and you can see this, whatever confronting, lead to what. You will see the rank of your country, if you are from Arab state, even for all the countries, the 190, they conclude only 176 or 76. So anyway, you can see how level you are. Not very accurate, but at least it's scientific. Thank you very much. And I don't know if the question now or after my colleagues were finished. Thank you so much. Agradecemos al general, al doctor Sayed Ghanim, y la verdad que el tiempo no nos favorece mucho. Entonces, bueno, básicamente él ha salido desde dos conceptos básicos. Primero, lo que significa Medio Oriente para él, engloba todos los países llamados países árabes, más los países que tiene regionalmente Irán y Turquía, y sus influencias. Luego ha desarrollado todo lo que es el concepto de seguridad. Seguridad no es lo que nos va siempre a la mente, que significa seguridad, terrorismo, sino seguridad hoy en día es todo. Es seguridad económica, seguridad jurídica, seguridad de fronteras, seguridad, más o menos viene a decir estabilidad. Luego él hace un enfoque analizando país por país. El análisis es bastante amplio, lo obstante que en esa conferencia pues la verdad que no nos da más tiempo, pero en el debate pues os prometo que vamos a tener todas las oportunidades para que él a su vez nos podría enriquecer el debate. Sin más demora paso la palabra a mi compañero el doctor Pablo Sabah. Es un gran experto en el tema de Siria y tiene mucho que aportarnos en un tema muy delicado, sobre todo ahora mismo en estos mismos momentos. Por favor. Muchísimas gracias, Tarek. También quiero agradecer a la Asociación de Escritores y Periodistas Árabes en España por organizar este tipo de actos y, por supuesto, por invitarme, aunque sea miembro de la asociación, ¿no? Quiero agradecer la asistencia de todos los que están hoy aquí acompañándonos y, en particular, a mis compañeros de mesa, ¿no? Al general Ghanem for your excellent conference. I really appreciate it and enjoyed. Y, por supuesto, a Marwan, un muy buen amigo. Lo felicito por su nuevo nombramiento, pero como español creo que va a ser una pérdida. Será una ganancia para El Salvador y, desde luego, para Palestina. Pero, bueno, nosotros aquí en España nos quedaremos un poco huérfanos. Bien, voy a cambiar un poco lo que tenía pensado hacer, porque creo que la conferencia del general ha sido realmente
sugerente, ¿no? Estimulante, y en ese sentido pues me ha sugerido alguna cosa, ¿no? Que también ha mencionado Tarek en el resumen que ha hecho. Uno de los desafíos que hay en la región es precisamente la definición de lo que es la región, ¿no? Y es un tema no resuelto. El general ha hecho una definición de lo que él entiende como la región de Oriente Medio, y creo que está bien llamarla Oriente Medio, así es como la llamamos en árabe, en realidad, ¿no? Pero el problema es que desde fuera se hacen continuas modificaciones a lo que es la región. Si nos vamos a una cuestión puramente conceptual, hay que irse a finales del siglo XIX, cuando se hizo una primera aproximación, sobre todo desde el punto de vista de las potencias occidentales, Francia, Reino Unido y posteriormente Estados Unidos, que señalaba que eso que hoy llamamos Oriente Medio, ¿no?, se extendía hasta Singapur, hacia el este, y llegaba, por supuesto, a lo que es el Magreb, ¿no? Y vemos hoy en día cómo, por ejemplo, desde posiciones no solamente de la administración estadounidense, sino que también por parte de prestigiosos think tanks se está reelaborando el concepto, y hoy nos acercamos a aquello que se llama el Gran Oriente Próximo o el Gran Oriente Medio, ¿no? Lo cual hace pues que no sepamos muy bien de qué estamos hablando, y digamos que al final se termine haciendo una lectura de los hechos de esa región indefinida en función de los intereses de otros. Yo creo que ese, además de todos los desafíos que ha señalado el general y que yo en buena medida comparto, creo que ese también es un desafío fundamental, ¿no? Porque no olvidemos una cosa, y lo digo porque yo soy profesor de Ciencias de la Información y en particular de propaganda, ¿no?, de historia de la propaganda, de teoría y práctica de la propaganda, ¿no? Con el lenguaje y con la deformación del lenguaje, con lo que llamamos propaganda semántica, también se construyen realidades, realidades aparentes, por supuesto, que terminan siendo funcionales o útiles para las estrategias de otros actores extrarregionales. El general terminaba, ¿no?, diciendo precisamente eso. Uno de los desafíos de la región es cómo enfrentar las estrategias que otros, que desde fuera tienen sobre la región. Bueno, desde la perspectiva puramente interna de los países de la región, pues lo primero es resistirse a esa reconfiguración de la región desde el punto de vista puramente semántico, ¿no?, que ya hemos visto cómo ha ocurrido también en el caso de Palestina. Es increíble cómo se construyen mapas simplemente con las palabras, ¿no?, para ir cambiando o trocando la realidad. Entonces quería subrayar esa cuestión porque también me parece un desafío. Yendo concretamente a lo que me toca hablar a mí, que es la cuestión un poco de Siria, ¿no? Yo creo que se da una gran paradoja hoy, estos días, que en realidad refleja también otro de los problemas de la región, que es cómo evaluar correctamente cuál es el peso que en los problemas de los países de la región tiene lo interno y tiene lo externo. Tienen los problemas internos de los países, pero luego, lo que el general mencionaba, las estrategias de otros. En ese sentido yo digo que, y creo que en el caso de Siria vivimos una paradoja, ¿no? Aunque la situación regional e incluso global, porque no olvidemos que, digamos, estamos hablando de potencias globales que actúan no solamente en Siria, sino que en la región, Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, etcétera, ¿no? Mientras la situación regional y por extensión global empeora, lo estamos viendo estos días, sin embargo, y por paradójico que parezca, la situación de Siria mejora. La situación de Siria mejora, y creo que mejora notablemente, sobre todo si comparamos la situación de Siria hoy, o el último mes incluso, con la situación de Siria hace 2, 3, 4, 5, 6 y desde luego 7 años atrás, ¿no? Yo creo que en Siria, o para Siria, el momento en el que estamos, en el que vemos esta escalada, ¿no?, provocada por una serie de acciones externas, el traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén desde Tel Aviv, con lo que eso supone, ¿no?, el ataque que se produjo, el ataque tripartito de principios de abril sobre Siria por parte de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, el intercambio, digamos, de fuego que ha habido estos últimos días por parte de Israel y
la respuesta iraní, etcétera, etcétera. Bueno, la situación de la región claramente parece ir a una escalada, ¿no? Grave, y que además se concentra aparentemente en Siria. Pero desde una perspectiva puramente siria, ¿no? Mientras todo eso está ocurriendo, yo creo que la situación de Siria es favorable, ¿no? Por paradójico que parezca. Hay presión externa, pero la situación interior de Siria, ¿no? Es mucho mejor que hace un tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque si hace 2 años atrás en Siria había 14 grandes frentes abiertos, hoy en Siria podríamos decir que solamente quedan 2 frentes, de los cuales solo uno va a tener una importancia, digamos, significativa, que es el frente de Idlib, ¿no? Eso, sin duda, supone una mejora evidente en la situación interior de Siria y una situación de mejoría evidente para el día a día de la población siria, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos esa paradoja. La situación regional empeora, pero la situación interna de Siria está mejorando, ¿no? Eso nos permite ver que lo que se planteó como un problema puramente sirio el 2011, 12, 13, 14, en realidad escondía otra cosa. Escondía la intervención de potencias externas que querían hacer avanzar sus agendas sobre problemas reales que tenía Siria. Nadie oculta que Siria tenía problemas importantes al año 2011. Problemas económicos, problemas sociales, problemas de gobernabilidad, etc. Problemas, sin embargo, que como estamos viendo hoy, sin una intervención externa, en ningún caso hubiesen provocado lo que hemos visto estos 7 años, ¿no? Entonces, por eso me interesa que veamos cómo opera esa lógica de lo interno con lo externo. Y aquí, mientras lo externo empeora, lo interno, puramente sirio, está mejorando, ¿no? Los grupos armados que han actuado en Siria, muchos de ellos, tanto desde el punto de vista de la definición que se puede hacer de ellos, como de la praxis, grupos terroristas, están en su casi totalidad derrotados en Siria. Y por mucho que haya intervenciones exteriores, esos grupos hoy no tienen capacidad de regenerarse. La tuvieron el 2012, el 2013, el 2014, ¿no? Por eso digo que paradójicamente la situación de Siria hoy es mejor, aunque se produzca una escalada, ¿no? A pesar de que veamos que en los medios se presenta esta escalada de tensión regional con actores como Israel, como Irán, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera, desde una perspectiva puramente siria, la situación, insisto, es mejor. Si hablamos del Estado, por ejemplo. Si comparamos el conflicto puramente sirio con la dimensión exterior del mismo, vemos que las ventajas son evidentes para el Estado sirio. No es lo mismo enfrentar a decenas de grupos armados que combaten sin ningún tipo de reglas, ni ajustados a ningún tipo de norma, que además no responden a ninguna previsión de lo que puedan hacer, que son dependientes de las decisiones que toman otros de fuera, frente a un conflicto que nos puede parecer mucho más grave, y lo es para la seguridad regional y global, pero no necesariamente para Siria. ¿Por qué? Porque ahora en Siria, quienes van a actuar, y de hecho están actuando, lo hemos visto estos días, Israel, Irán, etcétera, actúan con una previsibilidad mucho mayor, porque estamos hablando de actores estatales. Y los conflictos armados, cuando hablamos de actores estatales, son previsibles. Son previsibles. Los que no son previsibles son los conflictos asimétricos, irregulares, con grupos que no se sabe muy bien a quién responden. Y eso es lo que hemos estado viendo en Siria. Cuando hablamos de conflictos en los que actúan estados, y eso es lo que podemos ver ahora en Siria, vemos que las líneas rojas que tienen esos estados son muy claras, cosa que no se tenía para nada con grupos que se atrincheran en un barrio, en un pueblo, etcétera, que atacan a la población civil como arma de guerra, etcétera, etcétera. En este caso, yo creo que la situación ha cambiado, ¿no? Cambia también el hecho de que, a pesar de que haya una escalada regional, si pensamos claramente entre Israel e Irán, los blancos que Israel puede tener en Siria son muy claros. Son muy claros. Y los blancos que, digamos, la presencia iraní en Siria, que desde luego no es tan voluminosa como se pretende y como se plantean los medios, también son muy claros, ¿no?
Por tanto, lo que vamos a ver seguramente son ataques puntuales, ¿no?, contra una base militar, una respuesta, etcétera, etcétera. Y usted dirá, ¿eso es grave? Sí, es grave desde el punto de vista regional y es grave desde el punto de vista global. Pero pensemos en la población siria. Si usted le pregunta a la población siria, ¿usted qué prefiere? ¿Que se ataque un convoy militar que circula a las 2 de la mañana en una carretera que va de Damasco a tal sitio? ¿O usted prefiere que se ataque la zona oriental de la ciudad de Damasco, como se ha venido viendo en los últimos 6 años, ¿no?, por proyectiles de morteros de organizaciones que no responden a ningún control? La población le va a decir, prefiero que se ataquen bases militares puntuales, etcétera. Los daños son acotados y son previsibles, a eso me refiero, ¿no? Por último, para Siria esta situación es mucho mejor, paradójicamente, insisto, es mejor en términos regionales y en términos globales, pero para Siria es mejor, porque cuando los actores implicados son actores estatales, hay mucha menos posibilidad de que se repita lo que hemos visto a lo largo de los 7 años de la crisis siria, ¿no?, con episodios de propaganda armada continua, los famosos casos de uso de armas químicas, etcétera, que han permitido renovar el apoyo a grupos armados o incluso justificar operaciones militares por parte de terceros. Eso ya no se va a poder dar de la misma manera, porque los estados tienen otro grado de responsabilidad y tienen además otro grado de exposición ante la opinión pública, ¿no? Por otra parte, hay factores disuasivos que hoy juegan a favor de Siria, ¿no?, en esta escalada regional que hoy tiene como escenario Siria, ¿no?, pero que al mismo tiempo se produce cuando la parte interna de la crisis siria se está resolviendo. Esos factores disuasivos son, en primer lugar, la presencia rusa. Rusia ha vuelto, desde el punto de vista de la, digamos, escena internacional, ha vuelto. Rusia ha tenido una estrategia muy clara en Siria desde el primer día, cosa que yo creo que no han tenido las potencias occidentales y desde luego Estados Unidos la primera, ¿no? Y esa presencia rusa, digamos, es sólida y se ha consolidado con 2 puntos muy claros. La base naval de Tartus, que ya existía desde el año 70, pero que ha sido elevada de categoría, ¿no?, lo cual le permite tener otro tipo de funcionalidades, ¿no?, e ir más allá de ser una mera base de mantenimiento, y la base aérea de Jameymin, en la provincia de Latakia, ¿no?, donde Rusia, digamos, va a mantener una presencia muy importante sin fecha, y que además le ha permitido, digamos, desplegar sus sistemas de defensa antiaéreos, ¿no?, los S-300, incluso los S-400. Ese es un efecto disuasorio enorme. Es decir, hasta qué punto Israel puede pasar o violar determinadas líneas rojas, ¿no? Pues creo que tiene hoy límites que no tenía antes. Por eso digo, la situación responde a una escalada, pero paradójicamente para Siria es mejor. Y la otra cuestión disuasoria es que, por mucho que se hable de la presencia iraní, lo mencioné antes en Siria, sí, ha habido presencia de asesores, ¿no?, ha habido presencia de milicias, pero no hay una presencia masiva. Yo, la última vez que estuve en Siria, rusos vi, pero no vi iraníes. No quiere decir que no estuvieran, pero no los vi. Quiero decir, creo que es una presencia mucho más acotada y eso también limita la posibilidad de que esa escalada se transforme en una guerra total que termine afectando a la población siria, como sí ha sido o sí ha estado la población siria afectada por la dinámica puramente interna del conflicto, ¿no? Creo además que las acciones exteriores que pueden tomar determinados actores, sobre todo Israel, pero también si se produce una acción como la que vimos a principios de abril, un nuevo ataque tripartito, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera, creo que esos ataques ya no tienen la capacidad que pudieron tener en otros momentos de la crisis siria para insuflar oxígeno a los grupos armados locales. Los grupos armados locales están derrotados. Yo creo que marcó un punto de inflexión muy claro la recuperación del este de Alepo por parte de las fuerzas del Estado en diciembre del año 2016. Marcó un punto de inflexión muy claro los meses de agosto y septiembre del año pasado, cuando el Estado recupera la ciudad de Deir ez-Zor y también la mitad de la provincia,
y ha marcado un punto de inflexión, a mi juicio definitivo, la recuperación de la Ghouta oriental, que es lo que hemos visto en los últimos meses, y la eliminación, que es lo que estamos viendo estos días, de los últimos grupos armados en algunas zonas de Damasco, ¿no? Se terminó ayer la evacuación en el marco de los llamados procesos de reconciliación nacional de grupos armados que actuaban al sur de la ciudad de Damasco, y queda un pequeño núcleo de fuerzas del Estado Islámico en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk, que va a estar resuelto, ¿no? Por más que haya intervenciones externas, esos grupos armados hoy no tienen capacidad de regenerarse. Y no tienen capacidad de regenerarse, uno, porque están derrotados militarmente, y dos, porque desde el principio no contaron con un apoyo político masivo de la población, que es lo que les hubiera permitido, digamos, traducir sus acciones armadas contra el Estado, ¿no?, en una ganancia política que les permitiese ofrecer una alternativa de gobierno, ¿no? Por último, y voy terminando, yo creo que este cambio de ciclo, en el caso de Siria, en el que vemos que lo interno disminuye su protagonismo, porque, en fin, tú puedes generar una burbuja mediática en Alepo, puedes generar una burbuja mediática en el este de Damasco, pero no puedes generar una burbuja mediática en 2 o 3 localidades por ahí perdidas, donde los grupos armados tienen presencia, pero no tienen capacidad de salir más allá, ¿no? Entonces, baja la presión sobre lo interno, o baja el protagonismo de lo interno puramente sirio, y aumenta lo exterior. Y en ese sentido, si vemos la trayectoria del Estado sirio, yo no hablo del gobierno sirio, estoy hablando del Estado sirio, desde 1946, su independencia hasta ahora, y hacemos un análisis objetivo, la actuación del Estado sirio en el ámbito exterior siempre ha sido exitosa, desde el punto de vista de cómo ha administrado sus recursos para optimizar su posición en el exterior, ¿no? Entonces yo creo que este cambio de escenario primero beneficia al pueblo sirio, ¿no? A pesar de que se produzca esta escalada y se pueda mantener en el tiempo, que yo creo que va a ocurrir, los blancos van a ser acotados, ¿no? No hay una posibilidad de desbordamiento desde la perspectiva siria, y al mismo tiempo le permite al Estado sirio recuperar cierto protagonismo exterior. Y esa cuestión también me parece clave, porque Siria, que tiene una sociedad compleja, tanto desde el punto de vista étnico como confesional, etcétera, siempre ha necesitado de ese protagonismo exterior, ¿no?, y de la buena praxis del Estado en la escena internacional para reforzar la cohesión interna, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, e insisto, aunque nos parezca paradójico, para Siria hoy el escenario es mejor que el que teníamos antes. Muchas gracias. Básicamente quedamos con muchas cosas, pero me gustaría enfocar la luz sobre una cosa muy importante que ha dicho. Siria ha empezado como un problema local, se convirtió en un problema regional, luego es un problema de seguridad global. Y esto lo que explica en gran medida que nosotros no nos hayamos vuelto locos todos en el mundo árabe o en Medio Oriente, sino que realmente tenemos problemas y que realmente tenemos influencias, y hay que analizar caso por caso en cada país. Eso es muy importante, lo que han mencionado. Todo es muy importante, pero sobre todo este punto, y Siria es muy buen indicador de la crisis global que nosotros sufrimos. Sin más demora, paso la palabra a nuestro embajador, Marwan, que nos va a dar un enfoque muy particular, como ha dicho también el general, y comparte el mismo punto de vista el doctor, que Palestina es todo. Es la piedra angular en todo lo que pasa en Oriente Próximo. Podemos estar de acuerdo o no estamos de acuerdo, por lo cual la voz de Palestina hoy en día se hace mucho más necesaria que nunca. Por favor. Buenos días. La desventaja de hablar el último es que se han tratado casi todos los temas que uno tenía apuntados.
Vale. En primer lugar, pues quisiera que los compañeros de la Embajada de Egipto diesen el pésame en nombre de todos al señor embajador por el fallecimiento hoy de su padre. Segundo, agradecer mucho al doctor Kamal, al doctor Tarek, a la Asociación de Prensa, organizar un evento, una conferencia como esta, donde se invitan pues, a un palestino, un egipcio, un sirio, para hablar de nuestra región. La mayoría de las conferencias y simposium que he visto sobre Oriente Medio, sobre seguridad, sobre terrorismo, carecen de voz de gente de aquella tierra. La verdad es que ha sido una buena elección. Quiero empezar diciendo, mi intervención va a ser muy corta, porque ya me han precedido y han dicho casi todo. La situación hoy día en Oriente Medio, en el mundo árabe, se parece mucho a la situación en Europa hace 100 años. Se asemeja muchísimo. Guerras civiles, conflictos étnicos, una fragmentación. El mapa de Europa hoy no se parece en nada al mapa de Europa hace 100 años. Y nos tememos que dentro de 100 años pues, tengamos un mapa del mundo árabe distinto al que tenemos hoy. Como ha dicho el general, pues la cuestión palestina, la solución de este conflicto con Israel, tiene que ser la base, lo fundamental para acabar con los conflictos, o uno de los pasos más importantes para acabar con los conflictos en la región. Nosotros los palestinos vamos a conmemorar dentro de pocos días el 70 aniversario de la Nakba. La Nakba, en 15 de mayo de 1948, cuando 2/3 partes de nuestra población, de la población palestina, fue expulsada de sus casas, que hoy día forman un contingente de casi 6 millones de refugiados, el más antiguo y más grande del mundo, que viven dentro de Palestina, en campos de refugiados en Cisjordania y la Franja de Gaza, y los países limítrofes a Palestina, Egipto, Siria, Líbano y Jordania. La no solución de este conflicto, la no acabar con la ocupación, la no solución de la cuestión de los refugiados, una solución justa y basada en el derecho internacional de las resoluciones de las Naciones Unidas, va a ser siempre un desafío y una amenaza a la seguridad en la región. Y vemos que hoy día también hay un contingente importante de refugiados iraquíes en la región y un contingente también muy importante de refugiados sirios. Como ha dicho el doctor Pablo, pues ya se está en vías de solución, entre comillas, el conflicto sirio, y vemos que hay un número importante de esos refugiados sirios del Líbano, de Turquía, de Europa incluso, que están regresando, y eso pues, puede aliviar un poco la situación. La cuestión palestina, solucionarla en base al derecho internacional, a las resoluciones de las Naciones Unidas, es algo importante. Pero vemos, lamentablemente, cómo elementos externos, la decisión del presidente Trump, cómo echan gasolina al fuego. Su última decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, sus peticiones y demandas de cortar, clausurar una agencia de las Naciones Unidas que se llama UNRWA, que es una agencia que fue creada en 1949 para cuidar, dar servicio sanitario, educativo y de alimentación a los refugiados palestinos, pues el señor Trump está solicitando pues, la clausura y acabar con esta agencia. Lo más peligroso que estamos sufriendo hoy, que es el traslado de la embajada y el reconocimiento de Jerusalén como capital eterna del Estado ocupante de Israel. Lamentablemente vemos como algunos países pues van a seguir o están siguiendo su camino, una decisión que contradice y viola el derecho internacional y la legalidad internacional. Y creemos nosotros los palestinos que este puede ser también pues, un desafío y una amenaza a la seguridad no solo en Palestina, sino en la región. Hasta hoy, desde la decisión del presidente Trump, hasta hoy han sido asesinados 52 jóvenes palestinos y hay miles de heridos en las manifestaciones que están en contra de esta decisión. Entonces, la solución de este conflicto es esencial para cerrar un episodio importante de los conflictos que hay en la región. Desde la independencia del primer país árabe, que creo que fue Egipto en 1922, hasta el último, en los años 70, Qatar, Bahrein, hemos tenido una serie de conflictos bélicos en la región. En todos ha estado implicado el Estado de Israel, en todos. Entonces, si Israel tiene algo de común
en su esencia, pues es la conflictividad, el enfrentamiento y la guerra y el sufrimiento pues, en la región. Del terrorismo y del extremismo pues, se ha hablado también aquí, los que me han precedido han hablado de ello, pero nunca o no se ha hablado del origen del terrorismo, ¿vale? Se ha hecho aquí un diagnóstico, pero no se intenta dar un tratamiento. El terrorismo en nuestra región, en Oriente Medio, es un fenómeno que empieza en los años 79-80, de una mayor medida. Todos conocemos la creación de Al-Qaeda, esta organización que fue apoyada militarmente, armamentísticamente por Estados Unidos para contrarrestar pues, esta invasión soviética a Afganistán en el año 79. Y luego pues, la creación del Daesh, de lo que se llama el ISIS, mal llamado Estado Islámico. Pues también hemos visto como Estados Unidos, países europeos y lamentablemente agentes internos árabes, países árabes, como han fomentado, han armado, han ayudado pues la creación, la logística de estas organizaciones. Y eso pues también es un desafío importante a nuestra región. Se ha hablado también de Irán, de Turquía. Es legítimo que estos dos países quieran ser potencias regionales. Es legítimo que cualquier país que quiera hacerlo y tenga poder para hacerlo lo sea. Pero a veces van arrasando a otros países, a otras zonas de la región para ser lo que quieren ser. Y esto pues lo estamos viendo hoy día en el conflicto en Siria, como ha comentado el doctor Sabbagh, como este conflicto se ha convertido en un conflicto no sirio-sirio, sino un conflicto regional y mundial. La fragmentación del mundo árabe. Desde pequeños los árabes oímos de los planes de fragmentar el mundo árabe. Estos días se va a cumplir 102 años de aquel famoso acuerdo Sykes-Picot que fue firmado por los ministros de Exteriores de Gran Bretaña entonces, en 1916, y Francia, y cómo dibujaron las fronteras del mundo árabe. Y nos tememos que hoy se está dibujando otra vez pues, las fronteras del mundo árabe. Y como he dicho al principio, dentro de 10 o 20 años veamos otro mapa distinto. Dividir a los pueblos y a los estados. Hay incitación en muchos países árabes, en muchos medios de comunicación, como ha dicho antes el profesor, que a veces no juegan un papel de información, sino un papel de desinformación e incitación. Hay canales de televisión, canales de radio, prensa escrita, que su único objetivo es difamar al otro y crear odio. Y lamentablemente hoy día en el mundo árabe no vemos esta unidad que se supone que tiene que ser por los factores comunes que nos unen, el tema del idioma, geografía, religión. Entonces vemos que hay factores no comunes que comunes, lamentablemente. El tema de las redes sociales, no se habló de ello aquí. Las redes sociales hoy día, el Facebook, si fuera un país, Facebook sería el país más poblado del mundo. Más de 1.800 millones de personas forman parte de este mundo. Facebook y las redes sociales que deberían de jugar un papel positivo en el desarrollo de una sociedad, en abrir mentes, en crear oportunidades, lamentablemente está jugando en muchas ocasiones las redes sociales un papel muy negativo dentro de los países árabes. Para hacer todo esto hace falta agentes externos, una intromisión de potencias, y lamentablemente hacen falta también agentes internos. Y estos agentes internos dentro del mundo árabe, dentro de Oriente Medio, también los hay. Agentes internos que colaboran, que cobran, que ayudan a la fragmentación, a la división de nuestra sociedad y de nuestros países. Resumo, voy terminando porque se ha hablado de casi todo. Las guerras y los conflictos bélicos internos es un desafío importante. Israel y la no solución de la ocupación de Israel a Palestina va a ser siempre un factor, un elemento de desestabilización y de conflictividad y de enfrentamiento en la región. La intención de algunos países de ser fuerzas o potencias regionales a costa de otros también lo va a ser. El terrorismo
el terrorismo que no está definido en ningún sitio del mundo, pero el terrorismo que estamos sufriendo y lamentablemente estamos empezando a exportar a otros países. Es un desafío tanto para el mundo árabe, para el Oriente Medio, como para los demás. Y luego se ha hablado de ello, también el profesor ha hablado de ello, el tema de la corrupción, la crisis cultural, esta injusticia social, el paro juvenil, la falta de transparencia, desequilibrios entre países, desequilibrios salariales, por ejemplo, donde en algunos países árabes o de Oriente Medio un médico puede cobrar $10.000 y en otro país puede cobrar $300. Esto pues va creando pues una inestabilidad social que puede también ser un desafío y un foco de peligrosidad. Hay un refrán que dice que si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir despacio y acompañado. Y lamentablemente en nuestra región queremos todos llegar rápido y todos vamos solos y todos, cada uno va pues buscando sus objetivos. Gracias. Empezamos el debate, ¿les parece? Doy turno a las preguntas. Me ha gustado mucho que haya dicho, porque todos los medios de comunicación, yo como periodista, antes no he dicho, soy Roberto Cerecedo, ¿no? Colaboro en varios medios de comunicación europeos y americanos, pues el decir que han sido asesinados, porque somos muy dados en los periódicos, en los medios de comunicación, en decir que han resultado muertos. Han sido asesinados por los israelíes, 20 y tantos palestinos la última vez creo recordar, ¿verdad? Si no se me corrige este dato. Y entonces quería preguntar, en cuestión del terrorismo, la acepción terrorista. En España, lamentablemente, sabemos bastante de eso. Ahora ya se nos ha ido por fin, ¿no? Una banda de asesinos, ya definitivamente eso parece, ¿no? Entonces, el terrorismo lo usamos con muchísimo, ¿verdad? Con muchísimo, y eso preguntaba, se nos llena enseguida la boca al decirlo, ¿no? Una cosa es la defensa de un territorio y otra cosa el terrorismo. Eso quería que se comentara. Gracias. El concepto de definir terrorismo lo tenemos en las instituciones internacionales. OTAN, Naciones Unidas, otras, también la Liga Árabe tiene su concepto. Pero el problema es que no hay un acuerdo global sobre definir lo que nosotros llamamos como terrorismo. على سبيل المثال أنا كان طلب مني إن أنا أعرض استراتيجية لمكافحة التطرف العنيف من حلف الناتو وفعلا قدمت بعض التعريفات طبقا فمن ضمنها Tuve un encargo especial por parte de la OTAN para ver qué estrategia podemos hacer a nivel global, está hablando, para enfrentarnos al terrorismo, venga de donde venga. فمثلا كما جاء في معجم اكسفورد اللي هو البريطاني يعني ان هو استخدام اعمال العنف من اجل تحقيق اهداف سياسيه لاجبار الحكومه على تصرف معين. ده كما جاء في مثلا في اكسفورد. Lo que más se acerca a la idea que yo quiero poner, lo que más se acerca al concepto dogmático que quiero poner es el terrorismo son actos que están llevados por individuos o por organizaciones o por quien sea para llevar o para conseguir en contrapartida objetivos muy concretos. الأمم المتحدة كتبت تعريف كبير أنا لخصته باختصار يعني وده كان حتى في قرار نزل رقم 1566. Aquí tenemos en la pantalla, digamos, lo que la comunidad internacional ha podido ponerse de acuerdo sobre el concepto de terrorismo. طبعا أنا هقول التعريفات وهقول كلمة أخيرة تعليقي يمكن للرد على السيد الضيف اللي يمكن هو محتاجه أكتر يعني إن هو الأمم المتحدة قالت إن هو أعمال إجرامية ترتكب ضد المدنيين تحديدا بقصد القتل أو الحاق إصابات جسمانية خطيرة. Lo que más nos llama la atención es que Naciones Unidas ha dicho que son actos llevados por individuos o por organizaciones contra civiles para conseguir objetivos muy concretos. وطبعا مع بث حالة من الرعب بين السكان وبين الأهالي الموجودين في أي منطقة أيا كانت. Todo ello para propagar, digamos, un ambiente de pánico entre la población. هنا الهدف إرغام الحكومة على فعل شيء معين اللي تم فيه الإرهاب. حكومة الدولة. Para obligar a hacer que quien gobierne, que acepte la tesis de quien haga el acto.
أو التوقف عن شيء آخر، يعني إما إرغامها لعمل شيء أو توقف عن شيء. También se da la paradoja que a cambio de no hacer nada sobre un tema particular. حلف الناتو كتب جملة مختصرة جدا وقال إن هو استخدام غير قانوني، لأن طبعا معروف إن القوات المسلحة هي الأداة الشرعية للعنف لأي دولة. فالإرهاب هنا هو استخدام غير قانوني، استخدام غير شرعي للعنف سواء بالقوة أو بالعنف، وبيستهدف برضو الأشخاص والممتلكات. La OTAN ha dicho que es utilizar fuerzas armadas contra población, se entiende que población indefensa, para conseguir objetivos. Perdón. وهنا اتفق مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف معينة الحكومة، يعني إجبارها على أهداف معينة برضه. رأيك بس كده. لا رأيي أنا الشخصي الفكرة المشكلة مش ليست في تعريف الإرهاب كما ذكرت، ولكن المشكلة الحقيقية في التوافق الدولي. فعلى سبيل المثال لحظة واحدة. Lo más importante, lo he pedido yo su opinión particular, entonces no es el problema en tanto cuanto a definir el terrorismo como qué podemos hacer. بنلاقي ان الفلسطينيين بيدافعوا عن حقهم الشرعي في البقاء وفي وجود دولة. Tenemos un ejemplo muy claro. على سبيل المثال. Los palestinos defienden su derecho y defienden sus territorios. ولذا por el otro lado, las fuerzas de la ocupación les llama terroristas, por ejemplo. في دول أخرى بنلاقي إن في زي ما حصل مثلا في أيرلندا الشمالية، حتى البريطانيين سموهم إرهابيين بالرغم إن هم بيدافعوا برضو عن حقهم في إيجاد دولة خاصة بهم في الفترات السابقة. No nos olvidemos el caso de Britania y Irlanda. على أي حال بنلاقي برضو إن في عناصر أو ميليشيات أو جماعات معارضة قدرت إنها توصل لحد الاقتراع عشان تنفصل مثلا بالمقاطعة اللي هم محتلينها أو متواجدين فيها أن تكون دولة منفصلة، وده حصل زي تيمور الشرقية مثلا. En Timor Oriental hemos visto misiles que llevan armas y al final ha habido un proceso político que les ha llevado a la independencia. على أي حال هنا في نقطة مهمة جدا. دول بتسعى في داخلها إنها لا توصل العناصر المعارضة في داخلها لنقطتين في منتهى الأهمية. هدف أي إرهاب في العالم هو تغيير الأيديولوجية أو العقيدة. Lo más importante dentro de cualquier tendencia terrorista es el cambio ideológico. فممكن تكون على سبيل المثال دولة قومية والإرهاب عقائدي، فمحتاج إنه يغير الأيديولوجية للدولة من قومية إلى عقائدية. Se puede dar el caso de que se puede cambiar la ideología de un país mediante el terrorismo, que puede tomar varias formas. Estoy intentando resumir al máximo. وعشان يحقق الهدف ده، هذا الهدف بيحصل إنه بيعمل إيه؟ يحاول إفشال الدولة ألا تفرض سيادتها بقواتها الشرعية اللي هي القوات المسلحة أو الشرطة على كافة أراضيها في نفس Por lo cual todas esas tendencias lo que hace que quien gobierne, o el país en este caso, digamos los gobiernos legales de ese país no pueden poner su soberanía, no pueden practicar su soberanía sobre la parte que está gobernada por este gobierno. وده اللي حصل. أنا هدي مثال بمصر بقى عشان أختم بيها، يعني ده اللي حصل في مصر تحديدا. Voy a dar un ejemplo de Egipto. ¿Por qué no? إن عناصر بيت المقدس اللي غيرت اسمها إلى عناصر ولاية سيناء كانت مقصودة عشان تبقى ولاية سيناء ولاية إسلامية عليها علم الجماعات الإسلامية، فبكده tenemos el problema local en el Sinaí, las organizaciones terroristas pues que han cambiado la última denominación que tienen, que es el Wilayat Sina, han hecho, digamos, honor a su bandera simplemente para dar un mensaje muy claro que Egipto no gobierna, o sea, el país en instituciones, gobierno no gobierna el Sinaí. وكانت بتعمل بذكاء جدا، لان العناصر الارهابيه حاليا بتعمل بشكل علمي ان تخليه في شكل سياسي معروف لو انتنسيتي كونفليكت او صراع منخفض الحده، اي الحرب الاهليه وليس ارهاب كما يذكره الحكومه المصريه. Por mucho que parezca increíble, las organizaciones terroristas trabajan con métodos y con rigor muy científico y bajo directrices muy claras para provocar unas guerras internas. فلو رفع العناصر الإرهابية
العلم بتاعها على أي مكان وفرضت سيطرتها، بكده بدأت تخاطب المجتمع الدولي إنها مسيطرة على جزء من الدولة ومن حقها الاقتراع عليه، سواء جزء من سيناء أو سيناء بالكامل. Estas organizaciones, una vez cuando es cuestión de banderas. Entonces, cuando pues, levantan una bandera, pues pueden proclamar la gobernabilidad de esta parte y legitimar lo que ha empezado como terrorismo, que al final termina con una cierta legalización, entre dos comillas. وعلى حد ظني أن الحكومة المصرية تصرفت بذكاء بشيئين. الأول أن حتى الآن لم تستطيع أي عنصر إرهابي رفع العالم كما حدث مثلا في سيرت، مع احترامي، كما حصل مثلا في الموصل، أن يبقى في ولاية إسلامية موجودة داخل مصر. فكان ده Muchos de los الهدف الأول esfuerzos والحقق. de Egipto ha sido dirigido a que no se levante una bandera, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de Libia, en Sirte concretamente, en Irak, en Mosul también. الهدف الأخير، الهدف الثاني حققوه إيجاد أجانب موجودين داخل الإرهابيين ليس مصريين، إذن يسقط عنهم شرعية المعارضة المصرية أو الحرب الأهلية. Digamos, se ha hecho muchos esfuerzos para destacar la presencia de elementos extranjeros dentro de estas organizaciones, por lo cual ya no estamos hablando de un conflicto egipcio-egipcio en el caso del Sinaí, por ejemplo. Pues doy por esto terminada la intervención del general Said y doy el turno a otra pregunta. Me gustaría que el general nos define un poco el terrorismo de Estado, que no ha sido mencionado para nada. Y para nosotros, como palestinos, yo creo, es lo más importante el terrorismo del Estado judío israelita contra el pueblo palestino. Es en un lugar. El primero, quería referir a una parte de la intervención del doctor Sabbagh, que el pueblo sirio quiere vivir, quiere la estabilidad. Y el terrorismo, las agresiones son iguales. Es que no hay diferencia, porque dijo en su intervención una frase que si hacemos preguntar a los sirios cuál prefieren, las agresiones, las bombas en Damasco o una agresión externa. La agresión es la misma, la muerte es la misma. El pueblo sirio no puede elegir una a otra, porque incluso, aunque ha aclarado o ha mencionado que el pueblo sirio prefiere la agresión tanto del tripartito o de Israel. Pero es que cuando destruyen su medio de defensa, también aflojan la parte interior, la agresión interior. Eso quiere decir que la agresión puede continuar. Y nos alegra de verle de nuevo, tan joven. Bueno, por otra parte, antes de pasar el turno, me gustaría apuntar si hay alguna otra pregunta. El señor Nazme, por ejemplo, quería preguntar. El señor Nazme es uno de los fundadores de la asociación. La asociación se debe todo a él. La Palestina no puede decir la lucha palestina como en Irlanda, como ellos, porque están echando ocupación el país. Entonces hay de Palestina diferente a los otros. Por favor, es muy importante. El segundo, la seguridad, el desafío de la seguridad. ¿A quién? ¿Para quién? Es la más importante y dar la seguridad al ser humano. Ser humano en la zona, de trabajo, de economía, de todo. Entonces no tenemos ningún problema. Esto. Es la más. Después todo el terrorismo está en Siria en esto. ¿Quién darles las armas? ¿Quién financiando las armas? No son los pueblos, ellos echando de fuera. Eso es muy importante para decirlo a quiénes están atrás de esto. Gracias. El moderador no debe intervenir mucho, pero voy a intervenir en dos asuntos. Nosotros estamos hablando de seguridad. Si bien el terrorismo es un fenómeno que afecta a la seguridad, pero el foro de hoy está dedicado al tema de la seguridad global. Otro tema, por honor a la verdad, puede que haya sido un fallo mío, el general, ahora mismo le paso la palabra, él
hace una reflexión desde fuera, no desde dentro, de cómo se ve desde fuera un problema y otro problema. Es para hacernos hacer este ejercicio. Esos matices, dicho esto, voy a dar la palabra al doctor Pablo para que nos explique su definición de lo que está pasando, porque sí que es muy importante lo que ha apuntado nuestro compañero. Sí, muchísimas gracias por la pregunta y también me alegro que le haya gustado la intervención. A ver, lógicamente si le preguntamos a los sirios qué prefieren, les dirán que prefieren ningún ataque ni interior ni exterior. Pero hablamos de realidades. En Siria, hace 2 años atrás, la cifra de muertos diarios era entre 120 y 160 diarios. Hoy la cifra de muertos promedio en Siria no supera los 10-12 diarios. Si comparamos la acción, digamos, o las acciones que suponían los ataques que los grupos armados provocaban y los enfrentamientos que a su vez esto degeneraba con las fuerzas del Estado, pues las consecuencias directas para la población siria eran brutales. Muertos, heridos, destrucción de edificios, etc. Comparémoslo, por ejemplo, con el ataque tripartito de principios de abril. Muertos, ninguno. Sí, hubo destrucción de un edificio público estatal. Obviamente, si a uno le preguntan, ¿prefiere que no se produzca eso? Claro. Es decir, estamos hablando de, digamos, lo que se... quizás la palabra no es preferir, pero entre dos situaciones, ¿no? Yo creo que la situación ha mejorado notablemente. Y respecto a la segunda cuestión que tiene que ver con, y usted lo decía muy bien, vale, puede ser que haya menos muertos, pero sí se provoca, por ejemplo, una destrucción en la defensa antiaérea, etcétera, etcétera. Por un lado sí, pero por otro lado, y lo mencioné en mi intervención, no olvidemos que hoy la defensa antiaérea siria es mucho más fuerte que el 2011, entre otras cosas porque no solo es la defensa antiaérea siria, es el sistema de defensa antiaéreo que Rusia ha establecido en Siria, en función de sus intereses, pero también en función de la protección de Siria, porque el acuerdo de intervención de Rusia a partir del 30 de septiembre del año 2015 se hace con no solamente el beneplácito, a petición del Estado sirio, y hay contrapartidas. Rusia gana, por supuesto que gana, pero también ha ganado Siria. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el ataque de hace 2 días, ¿no? El ataque de hace 2 días de Israel hacia posiciones supuestamente iraníes en Siria, ¿no? Primero se intentó hacer por vía aérea. Y los aviones no pudieron penetrar, no ya solo el espacio aéreo sirio, sino que tampoco pudieron penetrar el espacio aéreo libanés. Y tuvieron que disparar misiles desde el Mediterráneo, lo cual hace que las posibilidades de ataques masivos que puedan tener consecuencias, digamos, masivos en la población, en los edificios, etcétera, civiles, es mucho menor, ¿no? Lo ideal, por supuesto, sería que no hubiese ni acciones internas ni acciones externas. Pero yo todos los días hablo con la gente en Siria y el nivel de preocupación, paradójicamente, es menor ahora que el nivel de preocupación que había, por ejemplo, en 2015, cuando el Estado Islámico llegó a estar a menos de 75 kilómetros de la ciudad de Homs, después de haber conquistado Palmira. Ahí la gente tenía muy clara cuáles iban a ser las consecuencias. Las consecuencias es que si el Estado Islámico hubiera entrado en la ciudad de Homs, hubiésemos hablado de cientos, si no miles de muertos. Hoy, ¿qué ocurre? Va a haber un ataque o se anuncia un ataque de Israel o un ataque tripartito y en general los sirios obviamente no quieren ese ataque, pero saben que va a ser un ataque concreto contra la base tal, contra la base cual, etcétera. Y como los grupos armados ya están derrotados y no tienen capacidad de volver al mismo nivel que llegaron a estar, sí tienen capacidad de transformar lo que fue, digamos, un combate en frente abierto a un terrorismo de alta intensidad, pero terrorismo, digamos, puntual. Obviamente un sirio le va a decir, prefiero lo de ahora a lo anterior, ¿no? Entonces, esa era un poco la precisión que yo quería hacer, no sé si le he contestado. Bueno, lo que ha hecho el doctor Pablo es un ejercicio de pragmatismo, puro pragmatismo. El pragmatismo muchas veces puede
reducir, digamos, emociones diferentes. Bien, la segunda intervención, con el permiso de todos, hablamos de terrorismo de Estado, que ha sido un ejemplo muy claro, lo que ha hecho nuestro compañero, y si se puede comparar realmente el caso de Palestina con Irlanda. Entiendo que esa ha sido la pregunta y le invito a contestar en árabe, بالعربي وانا اترجمها. اولا اتفق تماما مع معالي السفير صالح واستاذن ان تكون اجابتي على معالي السفير صالح وعلى سيد نظمي في اجابه واحده. Estoy plenamente de acuerdo con ambos. Se nota la cortesía egipcia. ربما كان تركيزي على تعريف وليس تصنيف، ولكن اتفق مع حضرتك تماما في موضوع ارهاب الدوله يا فندم. ولذلك Lo que yo hacía hoy un ejercicio visto, o sea, es un ejercicio que hace la comunidad internacional para definir el tema del terrorismo. No es lo que yo estoy pensando, que mi pensamiento va en otra dirección. ولذلك اقول نقطه مهمه جدا. اثناء ما كنت بعرض المقارنه لم اكن اقارن فلسطين بايرلندا. وهقول لك ازاي حضرتك حالا. En mi conferencia nunca comparaba la situación de Palestina con Irlanda. وهو تاكيدا لكلام معالي السفير كنت بقارن اسرائيل ببريطانيا. Sin embargo, estaba comparando Israel con Bretaña. لان فلسطين ولا مجامله في ذلك، انا لا اجامل حد فندم، لان فلسطين دي بلدي، انا حقيقي مصري ولكن معروف فلسطين مصر. Palestina o Palestina es nuestra casa, es nuestro país, es nuestra nación. معروفه يعني. انما اتمني كنت يعني حضرتك كلنا اكاديميين او باحثين، كنت بتكلم علمي اكتر، انما الفكره اللي كنت بحاول اوصل لها وكلنا لازم نعرف ذلك، فلسطين لا تقارن باي وضع ولا بأي دولة وإلا سيكون ظلما شديدا. Estoy hablando a académicos, estoy hablando a especialistas. Palestina es incomparable con cualquier otra situación, en cualquier otro ámbito, en cualquier otro escenario. وأعتقد أن هناك من يحاول أن يضع القضية الفلسطينية في بعض المقارنات، ولذلك أنا متفق مع حماس حضرتك، لأن بيبقى مقصود بها أهداف أخرى. Es cierto que hay quien, de una manera muy malintencionada, pone el caso palestino en otra cesta para sacar luego con otras conclusiones que no son estas lo que quiero yo plantear. يثبت كلام حضرتك إن القضية الفلسطينية زي ما ذكرنا واتفق معها كل الباحثين إنها السبب الرئيسي لمشكلة الشرق الأوسط. هل القضية الأيرلندية؟ لا. اتفضل. Perdone que le estoy interrumpiendo. La cuestión palestina, perdón por utilizar la palabra cuestión palestina, pero estamos hablando cuestión, la ocupación, mejor dicho, como hay que llamarlo, es el eje angular que todos los especialistas, todos los rigurosos, todos los académicos, todos los no académicos, llegan a la cierta conclusión. Es el eje fundamental que hace peligrar toda la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente. هل القضية الأيرلندية هي سبب في مشاكل أوروبا؟ مستحيل. No podemos decir que, por ejemplo, que la cuestión irlandesa es la causa-efecto de todos los problemas que tiene Europa. Sin embargo, Palestina sí. فالمقارنة هنا ليست بين فلسطين وإيرلندا ولكن بين إسرائيل وبريطانيا. Entonces, la comparación... راعي مهم لإسرائيل وهو الذي اخترع الدولة الإسرائيلية. شكرا. Bueno, no tenemos ningún británico aquí, ¿no? Bueno, menos mal. La comparación que tenemos es entre Israel... أهاجمهم دائما وهم أصدقائي ولكنه أهاجمهم دائما. Yo tengo mucha amistad, me dice, con los ingleses, pero realmente el mal es siempre creado por parte de esa tendencia. Entonces, bueno, pues a menudo no pongo de acuerdo con ellos. Yo creo que hacía la comparación entre los ingleses y los israelitas. A ver, antes de pasar a la palabra, me gustaría escuchar la voz de Palestina.
Gracias. Ha quedado bien eso de la voz de Palestina. Gracias. A lo mejor el nombre de Abdel Fattah al-Sharif no les suena de nada, pero si les dijera que hace un año salieron imágenes en las televisiones, en todas las televisiones del mundo, de un soldado israelí, un joven soldado israelí, rematando a un joven palestino herido que estaba a lo mejor se acuerdan de esta imagen. Pues este soldado israelí fue absuelto hace 2 días después de estar en la cárcel 11 meses, después de haber matado y rematado a un joven palestino. Como he comentado antes, 52 jóvenes palestinos fueron asesinados en las manifestaciones por el Día de la Tierra y por la Nakba que se están conmemorando hoy día en Palestina. Ahd Tamimi, una niña de 16 años que fue secuestrada, detenida en su casa el mes de diciembre y sigue hasta hoy en las cárceles israelíes, con otros 300 niños palestinos. Cuando digo niños, tienen menos todos de 16 años, aparte de los 8.000 presos palestinos que están en las cárceles israelíes. Y muchas veces oímos con la boca llena mucha gente hablar del único Estado democrático en la región, que es el Estado de Israel. Un Estado innovador, un Estado que exporta y aporta mucho. El Estado de Israel, para nosotros los palestinos, y me imagino que para mucha gente, es la mayor fábrica de sufrimiento, de injusticia, de horror en la región. Más de 6 millones de refugiados palestinos, una ocupación, y más que ocupación, porque a veces han hablado antes de la nomenclatura y utilizar bien las palabras, hay que llamar bien a las cosas por su nombre. Es una colonización. Los nazis sí ocuparon Francia, pero no llevaron ahí a millones de nazis a vivir en Francia. Pero los israelíes lamentablemente están llevando trayendo a millones de judíos, y no tenemos nada contra los judíos, hay muchos árabes judíos, a vivir en asentamientos ilegales que se están construyendo hoy día en Palestina. El Estado de Israel está cometiendo a diario crímenes de guerra, terrorismo de Estado contra nuestra población. El bloqueo a la Franja de Gaza, que lleva 11 años, que dentro de un mes va a cumplir 11 años, es un claro ejemplo de ello. Controlan hasta las calorías que tiene que tomar la gente en Gaza para dejarles meter alimentos. Hay una serie de datos que podría dar. Yo creo que la idea está clara. Antes he hablado del terrorismo. Hay un señor que fue condenado y preso 22 años, que fue Nelson Mandela. Fue acusado de terrorismo. Luego se convirtió en un líder mundial, un presidente de la República de Sudáfrica, un premio Nobel de la Paz. Pero fíjense cómo cambian a veces las terminologías por el interés. Yasser Arafat lo mismo. Y muchos palestinos, muchos de los que estamos aquí fuimos acusados, perseguidos por terrorismo, y hoy día nos consideran diplomáticos o algo así, porque todo el mundo se ha dado cuenta de que estamos luchando por nuestros derechos y no por agredir a nadie. También decirles que el señor embajador acaba de volver de Ramallah, por lo cual está reflejando, digamos, de una manera gráfica el sufrimiento de la población, que al fin y al cabo va con la misma línea del doctor Pablo, que ha dicho que es la población, es el gran perjudicado en todas esas crisis. A ver, me gustaría escuchar alguna voz. Muchas gracias, Tarek, es muy amable. Yo estoy aquí de invitada vuestra y estoy encantada de estar con vosotros. Sabéis que soy muy pro-árabe, pero vuestro nivel, me deja un poco atónita. Quiero decirlo con toda la sinceridad del mundo. Quiero, eso sí, felicitaros por estas charlas que habitualmente dais y a las cuales suelo asistir porque son sumamente interesantes. Y quiero, sobre todo, felicitar a mi amigo Marwan, que me metió en me vais a perdonar la expresión, lío del árabe, que no consigo aprender, es muy difícil. Cuando él empezó en su embajada con 5 personas y muchísimas gracias por todo, Marwan. Siento muchísimo que te vayas, pero creo que es muy interesante para ti, muy interesante para El Salvador y muy interesante para tu país, Palestina. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho aquí y muchas gracias a todos vosotros, muy amables todos. Bien, nos queda la última pregunta. Desgraciadamente he llegado tarde a escucharos, aunque la verdad tenía muchísimo interés porque... Él acaba de regresar de un viaje importante y le agradecemos mucho el hecho de que está aquí. Y da la impresión de in situ que no pasa nada, pero claro, luego las cosas sí que están sucediendo, ¿no?
Pero bueno, me reservo para otra ocasión que pueda tener la capacidad de haberos escuchado, pero bueno, sí me interesaría hablar ahora al final con algunos de vosotros. Y agradeceros estas iniciativas dentro del centro, porque quizá no haya región más importante en el mundo ahora para estar atentos, porque nos sube el precio del petróleo y la cuenta anual que vamos a pagar los países que no producimos nada, y porque, bueno, yo creo que hay una gran necesidad de diálogo en la región y esperemos que se fortalezca más allá de los intereses de los grandes de fuera de ella, ¿no? Así que nada, gracias sobre todo por organizar este tipo de reuniones. Muchas gracias al director del Centro Internacional de Prensa. Me gustaría escuchar al doctor Kamal. Gracias, Tarek, y a todos los presentes. En realidad, bueno, pues yo creo que se ha hablado de todo y yo no tengo más que dar las gracias a todos y podemos cerrar la sesión, pienso. Muchas gracias al doctor Kamal. Bueno, si no le parece mal, terminamos hoy y en el último acto que hacemos justamente antes de Ramadán. Y como he dicho, como estamos en San Isidro, pues hemos procurado que haya muy buen cartel y que yo creo que no han defraudado. Han hecho mucho ejercicio para intentar limitarse al tiempo establecido. Les agradezco la paciencia. Estamos en medio de un puente y termino dando las gracias al doctor Pablo Sabah, al general Saidonim y a nuestro amigo, el embajador Marwan, y a todos ustedes. Ya nos veríamos en el próximo acto de la asociación, si Dios quiere.